Envíale este video a tu compa para que jueguen uno. Este título fue gracias a Norberto Galván. Empezamos. Después de que mi esposa murió, me quedé solo para criar a nuestras dos hijas, Jade y Luisa. Perder a un cónyuge nunca es fácil, pero sabía que tenía que ser fuerte por nuestras niñas. Intentaba contener mis lágrimas y solo lloraba en privado, además de hacer mi mayor esfuerzo por cumplir no solo el papel estricto y paternal, sino también el más suave y comprensivo de una madre. Jade tenía 15 años y Luisa acababa de cumplir 6. Menos de 2 meses después de que su madre falleciera, ya había atrapado a Jade saliéndose a escondidas de la casa 2 veces y tenía una fuerte sospecha de que estaba fumando hierba. Sabía que iba a tener mucho en mis manos, así que, aunque me mantuve firme, no reaccioné exageradamente a su comportamiento. Sé que cada persona enfrenta la muerte a su manera, y antagonizar a mi hija mayor podría traer consecuencias graves para nuestra relación. Me hice el hábito de revisar a las niñas cuando iban a dormir. La primera noche en que sucedió, recuerdo que pasé frente al baño y vi a Luisa en su banquillo, cepillándose los dientes. Asegúrate de que queden bien blancos. Le dije juguetonamente y ella se rió. Caminé por el pasillo hacia la habitación de Jade. Tuvimos una breve conversación sobre sus trabajos escolares no entregados, luego le deseé buenas noches y me dirigí de nuevo por el pasillo. Me acerqué a la puerta de Luisa y toqué suavemente, como siempre hacía antes de entrar sin permiso. Usualmente, ella me daba permiso rápidamente. Sin embargo, esa noche estuvo en silencio. Toqué 2 veces más, con la oreja pegada a la puerta. ¿Estás bien, cariño? Ninguna respuesta. ¿Seguro que no se habría dormido tan rápido? Puse mi mano en el picaporte, girándolo lentamente mientras entraba a la habitación oscura. La luz de la luna bañaba la habitación, entrando por las cortinas que no habían sido corridas. Luisa ya estaba en la cama, oculta bajo las cobijas. Sonreí. Debía haber tenido un día largo en la escuela. Me estaba acercando a la ventana cuando algo de repente llamó mi atención. Un par de pies pálidos y arrugados, demasiado largos para pertenecer a mi hija, sobresalían de las cobijas al pie de la cama. Me tomó un segundo procesar lo que estaba viendo. No era un truco de la luz. Alguien estaba acostado en la cama de mi hija. Seguí la línea de los pies, notando por primera vez que el bulto bajo las cobijas era mucho más grande de lo que sería Luisa. Comencé a acercarme a la cama con cautela, incapaz de parpadear o hablar. ¿Qué es exactamente lo que iba a ver cuando moviera las cobijas? Empecé a extender la mano hacia el edredón de Hello Kitty, pero una mano también se extendió hacia mí. Demacrada y de dedos largos, con uñas podridas que estaban cayéndose. Retrocedí tambaleándome y debí haberme golpeado la cabeza porque no recuerdo nada más. Cuando desperté, Luisa y Jade estaban paradas sobre mí, Luisa aferrada a su osito de peluche. Papá, ¿nos estás asustando? ¿Estás bien? Me quejé, sentándome y frotándome la parte de atrás de la cabeza. Estoy bien. ¿Qué pasó? Fue entonces cuando lo recordé. Me levanté de un salto y destapé las sábanas de Luisa, pero no había nada allí. Me acerqué a su armario y lo abrí de golpe también, pero no había ningún espectro o bruja. El sudor corría por mi rostro mientras me giraba para ver los rostros aterrados de mis hijas, y de inmediato me sentí culpable. Hey, lo siento, chicas. Papá perdió las llaves del auto, solo estaba revisando si estaban aquí. Vuelvan a la cama, todo está bien. Pensé en esa noche durante algunos días después de que sucedió. Me aseguré de ser minucioso cuando acostaba a Luisa, y pronto me pregunté si solo lo había alucinado todo. Estaba cansado esa noche, después de todo. Luisa me habría dicho si hubiera visto a alguien más en la casa, seguramente. Una semana después, dejé que Jade fuera a una fiesta, dándole estrictas instrucciones de estar en casa a las 11. Mientras la veía subirse a un auto con sus amigos, que arrancó demasiado rápido, inmediatamente me arrepentí de mi decisión. Cerré la puerta principal y volví a la cocina para terminar de cenar con Luisa. Una anciana estaba sentada en la mesa donde antes estaba mi hija.
Tenía el cabello blanco, delgado y desordenado, un rostro gris que reflejaba una muerte inconfundible, y unos ojos amarillos llenos de pus. Llevaba un vestido negro desgastado y un relicario dorado alrededor de lo que indudablemente era un cuello roto. Su cabeza colgaba en un ángulo terrible, y sangre negra goteaba de su boca abierta. No me prestó atención, metiendo su cuchara en el cuenco de mi hija. Mi mandíbula cayó de horror mientras la miraba, las lágrimas rodando por mi rostro. Esto era terrible. ¿Quién diablos era? ¿Qué le había hecho a Luisa? El espectro levantó la cuchara, y lo que antes eran macarrones ahora eran gusanos. Se los metió en la boca hambrienta antes de finalmente mirarme. ¿Qué pasa, papá? Dijo con una voz ronca salida del infierno, y grité mientras huía de la habitación. Tropecé, cayendo al suelo, y luego intenté arrastrarme hacia la puerta principal. Tenía que salir de allí. Lo que estaba viendo no tenía sentido. ¿Papá? Me detuve, quedándome boca abajo mientras miraba hacia atrás a mi hija. Luisa estaba allí, viéndose confundida. Todavía sostenía su cuchara. ¿Qué pasa? ¿Por qué sigues cayéndote? No pude encontrar las palabras para hablar. Tragué antes de empujarme hasta quedar sentado. Cariño. ¿Viste algo allá dentro? Luisa miró hacia la cocina antes de volverse hacia mí, sonriendo. Eres tonto, papá. Corrió hacia mí y, lo confieso, estaba aterrorizado. Aún así, la abracé, y ella corrió de nuevo a la cocina para terminar su cena. De repente, había perdido el apetito. Seguramente me estaba volviendo loco. La muerte de mi esposa me había afectado más de lo que esperaba, después de todo. ¿Cómo no iba a hacerlo? Ni siquiera había podido obligarme a mirar las fotos del accidente. Sus propios padres tuvieron que ser quienes la identificaran. Perderla fue lo peor que me había pasado, pero esto era completamente absurdo. Me puse en contacto de inmediato con la terapeuta con la que me habían referido después del accidente, pero a la que nunca había acudido. Tenía que lidiar con lo que estaba pasando en mi mente antes de perderla por completo. Tuve miedo de mirar a Luisa los 2 días siguientes. Temía que la próxima vez que bajara la guardia o doblara una esquina, me encontraría con la anciana esperándome. Cuando finalmente llegué a la consulta del terapeuta, me sentí aliviado. Tal vez finalmente hablar con alguien sobre el accidente era todo lo que necesitaba. La terapeuta se presentó como Ashley. Parecía lo suficientemente amable. Hablamos sobre mi trabajo, mi infancia, mis sueños y si sentía que estaba donde debía estar. Y entonces surgió el tema de mi esposa. Así que cuéntame, cuando estés listo, ¿qué le sucedió? Ashley dejó su libreta y bolígrafo a un lado, mirándome fijamente. Suspiré y miré hacia el suelo. Es triste, en realidad. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba en el trabajo cuando recibí la llamada. Fue un accidente de un solo vehículo. Simplemente no tenía sentido. El coche había quedado completamente destrozado y Casey. Fue horrible, o eso fue lo que mi suegro me dijo. Simplemente no lo entiendo. ¿Cómo, y por qué tuvo que pasarle a ella? De todas las personas, ¿por qué a ella? Ashley se quedó allí un momento, asintiendo. Lo entiendo. Tienes toda la razón. Las peores cosas parecen pasarle a las personas más buenas. Yo también perdí a mi abuela en un accidente trágico, hace mucho tiempo, de manera muy similar a como tú perdiste a Casey. Lo pienso todos los días, pero sé que ella querría que siguiera adelante, que no me quedara estancada. Y eso es lo que Casey querría para ti también. Tienes que estar ahí para tus hijas. Ellas también están de duelo. No pude mencionarle a la terapeuta el maldito cadáver que había estado viendo, pero la sesión fue increíblemente productiva de todos modos. Tenía la esperanza de que haría una diferencia, de que me salvaría de la locura que parecía inminente. Tenía que hacerlo. No me quedaba otra opción. Esa noche soñé con Casey. Estaba con su vestido de novia, sus ojos brillaban más que cualquier estrella. Estaba frente a un garaje, sosteniendo un ramo de rosas, acercándose lentamente hacia mí. Yo estaba sentado en mi coche, observándola, pero de repente, el coche empezó a moverse. Intenté agarrar el volante, pero no estaba. Mi boca se abrió mientras gritaba y el coche se lanzó hacia adelante. Y entonces me desperté.
Me senté, empapado en sudor, y me encontré cara a cara con la mujer muerta, agachada en mi cama frente a mí. Lancé un golpe. Mi puño la alcanzó en la mejilla y cayó fuera de la cama. ¿Qué quieres de mí, eh? ¿Qué demonios quieres de mí? Ay, papi. Solo quería un abrazo. Luisa estaba parada frente a mí, sujetándose la cara y con una expresión ofendida. Se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación. Me sentí terrible. Quería levantarme y seguirla, pero decidí que lo mejor sería quedarme donde estaba. No podía dejar que ella viera las grietas que empezaban a ensancharse. Necesitaba salvarme de mí mismo, y lo necesitaba con urgencia. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno. Lo que había temido se hizo realidad. Estaba viendo a la anciana más que a mi propia hija, tumbada en el suelo, moviendo sus piernas llenas de venas mientras veía caricaturas, corriendo y jugando en el jardín, su cuello roto apenas sosteniendo su cabeza, escabulléndose a la cocina tarde en la noche mientras yo estaba en el sofá, agarrando bocadillos antes de deslizarse detrás de mí en el sofá y tambaleándose lentamente escaleras arriba. Es un milagro que no hubiera perdido completamente la cordura para cuando llegó mi siguiente sesión de terapia. Sabía que esta vez tendría que poner todo sobre la mesa. Incluso si significaba que era posible que se llevaran a las niñas de mi lado, tenía que hacerlo. Definitivamente me iba a convertir en un peligro para ellas si dejaba que esta infección siguiera extendiéndose. ¿Y si empezaba a ver a Jade como una aparición de ultratumba también? No iba a correr riesgos. Mi suegra me llamó 2 veces, pero no le respondí. Necesitaba concentrarme en esta sesión de terapia. La llamaría después. Me acomodé la gorra de béisbol, me miré en el espejo para asegurarme de que al menos lucía cuerdo, y luego entré en la oficina de la terapeuta. Ashley estaba sentada en su sofá, esperándome. Se quitó las gafas y sonrió cuando entré. La mayoría de la gente se ve angustiada o molesta porque tienen que hacer estas sesiones conmigo. Sin embargo, tú pareces emocionado. Sonreí también mientras tomaba el mismo asiento que había elegido antes. Sí, bueno. Supongo que todavía tengo mucho que necesito sacar de mi pecho. Te escucho. Tragué saliva. Claro. Bueno, no sé exactamente cómo decir esto. Pero yo he estado viendo. Ashley se inclinó hacia adelante, asintiendo y animándome a continuar, y fue entonces cuando lo vi colgar. Un relicario dorado, idéntico al que había estado viendo alrededor del cuello roto de la mujer muerta. Todo el aire en la habitación pareció haber sido succionado de repente. Mis palabras se perdieron en mi garganta, y me quedé mirando, con los ojos bien abiertos, el relicario. Ashley al principio parecía preocupada, y luego siguió mi línea de visión. Esto. Su voz sonaba como si estuviera a millones de kilómetros de distancia de mí. Era de mi abuela. Mi madre me lo dio después del accidente. De repente, tenía 6 años otra vez. Estaba montando mi bicicleta por la calle, mis amigos me habían dejado atrás, adelantándome. Disminuí la velocidad, molesto, y los observé mientras seguían su camino. No era justo. ¿Por qué era tan lento y no podía seguirles el ritmo? Noté un movimiento a mi izquierda. Miré y vi a la anciana, su frágil cuerpo en un vestido negro, saliendo de su todoterreno. Me miró de reojo, sonrió y luego se dirigió hacia la puerta cerrada de su garaje. Señor Buttons, ¿por qué siempre insistes en esperar justo aquí? Por eso tengo que dejarte dentro de la casa, o te atropellaré. Estaba hablando con un gato negro que estaba sentado en el camino de entrada, frente a la puerta del garaje. Mi mente de 6 años vio el coche y supo que era más rápido que cualquier bicicleta. Dejaría atrás a mis amigos con facilidad. Me bajé de la bicicleta y me acerqué al coche, subiéndome por la puerta abierta. La mujer lo había dejado encendido. Seguramente estaba moviendo al gato para poder estacionar. Apenas podía ver por encima del volante, pero pensé que podría resolverlo. Mamá y papá hacían que conducir pareciera fácil. Moví la palanca de cambios y el coche avanzó a toda velocidad. Una expresión de terror absoluto y sorpresa apareció en el rostro de la anciana mientras sostenía a su gato. El todoterreno la golpeó con fuerza, aplastándola contra el garaje, y el gato saltó de sus brazos.
Miré a sus ojos abiertos de par en par mientras la sangre salía de su boca, goteando sobre su relicario, su cabeza colgando de forma antinatural. Lentamente, se desplomó sobre el capó, inmóvil. Creo que no llegué a registrar lo que acababa de pasar, pero sabía que no era bueno. Salí del coche de un salto, me subí a mi bicicleta y me alejé pedaleando tan rápido como pude. ¿Cómo? ¿Cómo murió? Pregunté, con la boca seca. Ashley jugaba con el relicario. Se aplastó entre el garaje y su coche. La policía cree que probablemente estaba recogiendo a su gato y el coche se movió por accidente. Eso es lo que quise decir cuando mencioné que los accidentes extraños ocurren. No podía estar ahí más tiempo. El recuerdo que ni siquiera sabía que tenía me abrumaba, y salí corriendo de la oficina. Llegué a mi coche, hiperventilando mientras me apoyaba en él. Había matado a una mujer. Una pobre mujer inocente, y ahora ella me estaba apareciendo. Aunque yo lo había olvidado, ella no. Tenía que alejarme, muy lejos de Ashley. Mi culpa brotaba de mis poros. Conduje a toda velocidad por la calle, sin prestar atención a señales ni a otros coches. Nada tenía sentido, y al mismo tiempo todo lo tenía. Y entonces ocurrió el choque y fui lanzado a través del parabrisas. Cuando volví en mí, había sirenas a lo lejos. Alguien lloraba, y yo seguía tirado en la calle, con vidrios rotos a mi alrededor mientras sangraba por la boca. Me incorporé, mirando a mi alrededor con la vista nublada, y entonces las vi. Mi suegra estaba en el suelo, fuera de su coche, llorando incontrolablemente mientras sostenía una mano pálida y demacrada que colgaba inerte desde el asiento del pasajero. Las lágrimas llenaron mis ojos cuando mi mente, aturdida por la conmoción, finalmente comprendió lo que acababa de hacer. Luisa. Mi hijo Josh es un gran chico. Siempre ha sido del tipo curioso y peculiar, desmontando relojes, juguetes y similares solo para ver si puede volver a armarlos. Sin embargo, su curiosidad tomó un giro oscuro cuando su madre murió. Josh se convirtió en un niño diferente después de eso. De repente, se obsesionó con la idea de la muerte y lo que significa. Así que no fue una sorpresa cuando me enteré de lo que había decidido hacer para su proyecto de la Feria de Ciencias. Estoy probando la línea entre la vida y la muerte, papá. Dijo con total naturalidad mientras comía su tostada con mermelada. ¿A qué te refieres, campeón? Mira esto. Josh agarró mi iPhone, que estaba descansando sobre la mesa, y lo lanzó al fregadero de la cocina antes de que pudiera detenerlo. Josh encendió el agua y agarró un abrelatas, golpeando mi pobre teléfono repetidamente. La pantalla se agrietó y el teléfono murió. Quería gritar, pero sabía que no era lo correcto. Tenía que disciplinarlo de otra manera. Josh, ¿por qué harías eso? ¿Sabes cuánto va a costar arreglarlo? No te preocupes, papá. No tendrás que pagar nada. Sacó el teléfono del fregadero y corrió a su habitación. Me quedé mirándolo, sacudiendo la cabeza. Estuve molesto por el comportamiento espontáneo y preocupante de mi hijo todo el día en el trabajo. Sin embargo, cuando llegué a casa, encontré mi iPhone con la pantalla completamente arreglada. Lo tomé, lo examiné, y descubrí que funcionaba como si nada hubiera pasado. ¿Campeón? Josh bajó corriendo las escaleras, con gafas de protección y un mando de PlayStation en la mano. Sí, papá. ¿Quién te arregló esto? ¿Y de dónde sacaste el dinero para pagarlo? Josh inclinó la cabeza. ¿De qué hablas? Lo hice yo mismo. Ese fue mi primer experimento para mi proyecto, papá. Mañana paso a la fase 2 y documentaré todo. Lo observé, confuso, mientras subía de nuevo las escaleras. No tenía idea de qué estaba haciendo, pero me alegraba de no tener que pagar un dineral para arreglar mi teléfono o comprar uno nuevo. El experimento de Josh parecía inofensivo. Luego vino la fase 2. Entré a la cocina a la mañana siguiente, listo para hacer el desayuno y café, y me detuve en seco. Josh estaba parado frente al mostrador, con una paloma atada a la tabla de cortar frente a él. Inmediatamente tuve un mal presentimiento.
Josh, campeón, ¿qué demonios estás haciendo? Josh levantó un par de tijeras grandes. Es la fase 2. Ahora mira esto. Corrí hacia el mostrador, pero ya era demasiado tarde. En un solo movimiento, Josh decapitó al indefenso pájaro. Hubo un ruido nauseabundo de corte y luego la sangre comenzó a derramarse sobre la tabla de cortar y el mostrador de mi cocina. Esta vez, perdí el control. Josh. ¿Qué demonios te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Josh parecía asustado por mi reacción, como si no hubiera esperado que me enfureciera tras verlo matar a un animal inocente. Papá, ya te dije, es la fase 2. Lo dejé en la escuela y llamé a un psiquiatra. Quizás la muerte de su madre le había afectado más de lo que dejaba ver. He escuchado historias sobre asesinos en serie que mataban animales cuando eran niños, y no permitiría que mi hijo se convirtiera en uno de ellos. Programé una cita para el día siguiente. Cuando llegué a casa, encontré a Josh sentado en el sofá del salón, escribiendo en su diario. Su cartel para el proyecto estaba apoyado contra la pared junto al televisor. No pude evitar notar que había excremento de pájaro junto al televisor también. Josh. ¿Qué es? Una paloma voló por encima de mi cabeza y aterrizó en el sofá, arrullando suavemente. Salté hacia ella, con la esperanza de atraparla antes de que Josh lo hiciera, pero no hizo ningún movimiento. La paloma volvió a volar, fuera de mi alcance. ¿Por qué hay otro pájaro aquí? Te juro que sí. No es otro pájaro, papá. Es el mismo de esta mañana. Josh y yo nos miramos durante unos segundos. Lo estaba evaluando mientras simultáneamente me preguntaba qué diablos estaba pasando. Eso no puede ser, Josh. Le cortaste la cabeza, ¿recuerdas? Sí, y se la volví a poner. Lo traje de vuelta. Este proyecto va muy bien, papá. Este año le ganaré a Cindy Pickens seguro. Estaba completamente seguro de que Josh solo había capturado otra paloma y estaba perdiendo la cabeza. Pero cuando revisé el basurero, la bolsa en la que había puesto el pájaro decapitado había desaparecido. Esto ya había pasado de ser demasiado. Josh se había deshecho del cadáver e intentaba convencerme de que de alguna manera lo había resucitado. Esto era meticuloso y premeditado. Realmente me preocupaba por mi hijo, y no me avergüenza decir que esa noche dormí con la puerta cerrada con llave. Bueno, hasta las 2 de la mañana, al menos. Me despertó lo último que uno quiere escuchar a las 2 de la mañana. Alguien golpeaba, sin parar, en la puerta principal. Bueno, golpear puede ser una palabra fuerte. Quien fuera que estaba tocando lo hacía con fuerza, pero sin mucha energía detrás de los golpes. Aún así, me asustó como el diablo, pero no tanto como ver a Josh parado en la sala, pálido como un fantasma, mirando hacia la puerta. Josh. ¿Qué haces levantado? Josh se volvió hacia mí, con los ojos abiertos de terror. ¿Qué? ¿Qué te pasa, campeón? Sube de nuevo, yo veré quién es. No abras la puerta, papá. Yo. Me equivoqué. Los golpes continuaban lentamente detrás de él. ¿Te equivocaste cómo? Josh me miró a los ojos. Quería hacer algo realmente bueno para la fase 3. Así que traje a mamá de vuelta. Los golpes a la puerta seguían escuchándose. Joshua. Tu madre ha estado muerta por casi 2 años. Esto no es gracioso. Hice un movimiento hacia la puerta, pero Josh se me adelantó, agarrándome la mano. No la abras, papá. No la abras. Todavía estamos sentados en la casa. Los golpes se detuvieron, pero ahora hay algo arañando en la ventana. Sigo preguntándole a mi hijo si puede deshacer su error, pero solo dice una cosa. Voy a ganarle a Cindy Pickens seguro este año. Está bien, amigo, un trato es un trato. Te llevamos a Príncipe de la Pizza, ahora tienes que cepillarte los dientes y acostarte a tiempo. Pero papi, el nuevo episodio de Bob Esponja. Clay. Dije con un tono firme, dándole una mirada. Mi hijo de 6 años suspiró y asintió. Está bien.
Iré a cepillarme los dientes. Gracias, campeón. Lo vi correr escaleras arriba y me volví hacia mi esposa, Connie. Y ahora me toca divertirme. Sonreí, presionando el botón en mi control de PlayStation 5. Connie puso los ojos en blanco. Hablando de eso, me voy arriba. No olvides revisar la ventana antes de subir, ya sabes que la cerradura está defectuosa. Sí, te entiendo. Respondí distraídamente. Estaba decidido a conectarme para jugar con mis amigos, Arthur y Vince, pero justo cuando me estaba acomodando, escuché a Clay llamándome. Subí las escaleras y me detuve frente a la puerta abierta de la habitación de mi hijo. ¿Qué pasa, pequeñín? ¿Puedes leerme un cuento, papi? Ya que no me dejaste ver Bob Esponja. Ah, sí, el chantaje emocional. Definitivamente era hijo de su madre. Claro. ¿Qué te apetece? Pregunté, acercándome a su estantería de Tomás y sus amigos. El hombre de jengibre, la bella y la bestia. Ya he escuchado todos esos. Lee este. Clay estaba sosteniendo un libro ancho y marrón. Fruncí el ceño y me acerqué a la cama, sentándome a su lado y examinando la portada. No había título ni ilustración, solo un pequeño espejo ovalado que distorsionaba mi reflejo. Debajo, escrito en marcador negro, estaba la frase, la oscuridad prevalece. ¿De dónde salió esto? ¿Te lo compró mamá? Pregunté, pero Clay estaba saltando de emoción. Léelo, léelo. Está bien, cálmate, tienes mucha energía para un niño que se supone que debe estar durmiendo. Veamos. Abrí la portada, viendo que alguien había dibujado, con crayón negro, lo que parecía ser un campo de flores. Parecía una tarea escolar que la maestra de Clay le había pedido hacer, dado lo rudimentario de los dibujos y las ilustraciones hechas a mano. Pasé a la siguiente página, donde comenzaba la historia. Eran las 6:45, y quien lo hubiera adivinado, que alguien rasgaría y rompería el vestido de mamá. Las palabras estaban escritas de manera desordenada, y el dibujo mostraba a una niña, con el cabello alborotado por todas partes, sosteniendo unas tijeras. Un vestido, coloreado con crayón rojo, evidentemente había sido destrozado. No sé si debería leerte un libro sobre destrucción de propiedad, Clay. Por favor, papi. Lo prometiste. Suspiré. Sabía que estaba mal, pero la pequeña Lucky no había terminado. Entonces salió y rompió también el coche de papá. Me detuve, mirando el dibujo de la niña con el cabello desordenado de pie sobre un coche, con los ojos abiertos y rojos. ¿Quién diablos le había dado esto a mi hijo? ¿Era esta una broma de Connie? Sí, Clay, este no es un libro para ti. Te buscaré algo en línea, ¿de acuerdo? Después de leerle la historia de Jack y las habichuelas mágicas, besé en la frente a mi hijo para darle las buenas noches y salí de la habitación, llevándome el extraño libro conmigo. Fui directo a mi habitación, con la intención de preguntarle a mi esposa sobre el libro, pero ya estaba profundamente dormida, con su cabello oscuro cubriéndole el rostro y su propio libro abierto al lado de ella en la cama. Mordiéndome el labio, me senté y miré el libro que parecía estar fomentando un comportamiento terrible. ¿Cómo era posible que un niño hubiera escrito esto? Pero, ¿cómo había llegado a manos de Clay? Lo abrí de nuevo en la página donde lo había dejado. Y cuando el cielo lloró y la luna se fue, la pequeña Lucky fue a la casa de al lado y empezó a jugar. Jugó con el gato y jugó con el pez, juró que se vengaría de ese malnacido. El libro terminaba ahí, con la pequeña niña caminando entre dos casas, un hombre y una mujer en la ventana de una, y un hombre solo en la ventana de la otra. Pasé el libro varias veces más, buscando alguna pista sobre quién lo había escrito. Esto estaba completamente mal y necesitaba llegar al fondo del asunto, así que desperté a Connie. Amor, mira esto. Aunque no estaba contenta de que la despertara, Connie hojeó las páginas, su molestia convirtiéndose en disgusto, y luego en horror. ¿De dónde sacó esto? No lo sé, cariño. Pero voy a descubrirlo mañana. Tiré el libro maldito al suelo junto a mi cama y me acosté. Me encontré mirando hacia él mientras esperaba que el sueño llegara, lo cual, de alguna manera, finalmente ocurrió.
Cuando desperté a la mañana siguiente, Connie ya se había ido, camino al trabajo. Pero el libro también había desaparecido. Busqué debajo de la cama y por toda la habitación, pero no estaba en ninguna parte. ¿Lo habría llevado ella? Bajé las escaleras y encontré a Clay sentado en la mesa, comiendo cereal. Buenos días, Clay. Oye, hijo, papá tiene una pregunta para ti. Me senté a su lado y él me miró, sonriendo. El libro de anoche. ¿De dónde lo sacaste? Clay frunció el ceño, claramente tratando de recordar. Estaba en mi cuarto, papi, como todos los otros libros. Interesante. Logré dejar el incidente en el fondo de mi mente mientras pasaba el día de trabajo. Esto seguramente había sido una especie de broma de Connie. Una mala broma, pero una broma al fin y al cabo. Sin embargo, cuando llegué a casa, Connie estaba furiosa. Caminaba de un lado a otro en la sala, con la cara roja. Clay no estaba a la vista. ¿Está todo bien, amor? Pregunté cautelosamente, colgando mi impermeable en el gancho. No, no está nada bien. ¿Sabes lo que hizo tu hijo? Lo sabré cuando me lo digas. Connie se dio la vuelta y levantó lo que solía ser su vestido favorito. Mi corazón se hundió. Anteriormente rojo y ajustado, ahora estaba destrozado, colgando en jirones que apenas se mantenían unidos. Mira esto. No quiso confesar, así que lo mandé a su cuarto. Mi mente estaba en la pequeña Lucky y el maldito libro infantil. Imaginé a una niña con el pelo alborotado, destrozando el vestido de mi esposa, luego escondiéndose en nuestro armario y esperando a que entráramos a la habitación. Me masajeé las sienes, mirando a Connie. Está bien. No verá televisión hasta que lo admita. Aunque nunca lo hemos visto hacer algo así antes. Bueno, siempre hay una primera vez para todo, supongo. Cenamos en silencio casi toda la noche, salvo por los truenos que retumbaban fuera de las paredes. Estaba lloviendo a cántaros. Pensé de nuevo en el libro, pero luego lo descarté. Clay no podía haber escrito esas palabras ni dibujado esas imágenes. Me negaba a creerlo. Clay ni siquiera se atrevió a pedir ver sus programas, así que, después de cenar, se fue directo a su habitación. Connie y yo lo seguimos, interrogándolo sobre el vestido, pero él insistía en que no lo había hecho. Recibí un mensaje de Vince, preguntándome si me iba a conectar para jugar, pero esta noche no era la noche. Ese libro y el ataque al vestido parecían haber succionado toda la alegría de la casa. Me quedé dormido en el sofá, perdido en mis pensamientos. Soñé con una mujer que entraba en mi habitación, extendiendo la mano para acariciar mi rostro. Olía a vainilla y cerezas, su cabello dorado como el sol. Pero cuando extendí la mano hacia ella, su cabello se encogió en su cabeza, volviéndose desordenado y negro como la noche. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su boca estaba llena de dientes afilados, y de repente tenía un par de tijeras que clavaba en mi pecho. Me senté, cubierto de sudor, y miré hacia la puerta de entrada. La tormenta seguía cayendo con tanta fuerza que apenas podía escucharla, pero la alarma de mi coche estaba sonando. Corrí hacia la puerta de entrada y me detuve en el jardín, mirando mi Lexus blanco. Todas las ventanas estaban rotas y alguien había rayado la puerta del conductor. ¿Qué carajo? Dije en voz alta, y luego me giré cuando sentí que alguien se acercaba. El hombre llevaba una chaqueta verde con capucha y sostenía algo en la mano. Reaccioné a la defensiva, lanzando un golpe que le dio en la cara. Cayó al suelo, pero se levantó de inmediato, abalanzándose sobre mí y tirándome al barro. Rodamos en la lluvia, y él logró darme otro golpe, pero entonces escuché la voz de mi esposa. ¿Qué demonios está pasando aquí? Tanto el hombre como yo dejamos de pelear y miramos hacia la puerta de entrada. Connie y Clay estaban allí, horrorizados. Me volví hacia el hombre con el que estaba peleando y me sorprendió ver el rostro de mi vecino, Luis Lambert. Luis. Me levanté, ofreciéndole una mano, pero él la apartó con un golpe y se levantó solo. Aunque era un hombre mayor, seguía siendo más grande que yo. Había una mirada de pura rabia mientras me fulminaba con la mirada. Ah, ahora eres amigable porque tu esposa y tu hijo están mirando, ¿eh? ¿No fue suficiente con matar a mi gato, también tenías que pegarme? ¿Tu gato? Luis, ¿de qué estás hablando?
Levantó al gato naranja, claramente sin vida, y escuché a Connie jadear detrás de mí. Ella agarró a Clay y se retiraron de vuelta a la casa. Luis, ¿por qué crees que yo tuve algo que ver con esto? Porque te vi corriendo de regreso hacia tu puerta. Esta maldita lluvia está cayendo, pero te vi cerrando tu puerta. Señalaba la cerca que rodeaba mi patio trasero. La miré y luego lo miré a él. No sé de qué hablas, hombre. Yo estaba durmiendo en el sofá. Voy a llamar a la policía. He sido indulgente contigo antes, por tu esposa y tu hijo, pero esta vez no, Cooper. Me empujó con fuerza, y caí de nuevo al barro mientras Luis se marchaba enfurecido hacia su casa. Miré mi coche de nuevo antes de regresar al interior. Connie estaba parada en la sala, empapada por la lluvia. ¿De qué se trataba todo eso? Dijo que vio a alguien entrar a nuestro patio. Voy a ir así. Connie y yo miramos hacia la parte superior de las escaleras, donde estaba nuestro hijo, con una expresión triunfante. Estaba sosteniendo algo que me resultaba terriblemente familiar. Hay una nueva historia aquí, papi. Lo sé, lo sé. Debí haberle contado a la policía sobre el extraño libro que parecía haber presagiado la serie de eventos negativos de esa noche. Pero las cosas ya eran lo suficientemente malas. Era él dijo, ella dijo, sobre quien había comenzado la pelea entre mi vecino y yo, y los oficiales querían revisar las propiedades para asegurarse de que el supuesto asesino de gatos no siguiera merodeando. Además, el libro que mi hijo y yo habíamos leído originalmente había desaparecido. Ahora había sido reemplazado por otra historia, algo que la policía probablemente desestimaría. Considerando que aún no había sucedido. Después de que Clay fue llevado de vuelta a la cama, me senté cuidando mis heridas con hielo envuelto en una toalla. Connie y yo estábamos en silencio, mirando el libro marrón que yacía sobre la mesa de café frente a nosotros. Ninguno de los dos quería tocarlo, mucho menos leer lo que seguramente sería otra historia demente en su interior. Pero teníamos que llegar al fondo de esto. Aún no creía que Clay tuviera algo que ver con esto, pero no estaba seguro de lo que creía Connie. Abrí el libro en la primera página. El día estaba oscuro pero la noche brillaba. Lucky sabía exactamente qué decir para empezar una pelea. Había una foto de la chica de pelo alborotado, observando a lo que parecían ser un hombre y una mujer discutiendo. Pasé a la siguiente página. La pequeña Lucky no había terminado, se estaba divirtiendo demasiado. Pero mamá sabía que papá... Me detuve a leer, mirando a Connie. Ella había estado mirando al suelo, con los brazos cruzados, pero ahora me miraba. Y bien. Prefería a las rubias. ¿Quién demonios escribió esto? Connie se rió de forma falsa, haciendo que mi estómago se hundiera aún más. Bueno, ¿prefieres a las rubias? No seas ridícula. ¿De verdad vas a dejar que un extraño te altere? ¿Quién dice que tú y yo somos los padres de esta historia, de todos modos? Connie suspiró. Lo que sea. Sigue adelante. Los tramposos nunca ganan, eso es muy cierto. Así que la pequeña Lucky ahorcará a papá, hasta que su cara se vuelva azul. Había un dibujo de la niña de pie en una puerta, mirando a su padre que dormía. Ella nunca dejará de venir, no lo dejará en paz. Y él sabe lo que le conviene, papá contestará su teléfono. Una imagen de un iPhone, garabateada en rojo. Cerré el libro y me levanté, masajeándome las sienes. Tu hijo necesita ayuda. Oh, vamos, Connie, ¿de verdad piensas que Clay escribió esta tontería? Tiene 6 años. Entonces, ¿quién más podría haberlo escrito? Alguien simplemente entró a la casa o algo. Connie se detuvo, con los ojos muy abiertos. ¿Arreglaste esa ventana como te pedí? ¿Qué ventana? Maldita sea, tienes que estar bromeando. Te pedí que te aseguraras de que la ventana de atrás estuviera cerrada. Corrimos hacia la parte trasera de la casa. La ventana estaba ligeramente abierta, el agua de la lluvia dejaba un charco en el suelo. Ambos nos quedamos allí, mirando, y luego Connie me dio un golpe en la parte de atrás de la cabeza. Me lo merezco. Pero ¿y ahora qué? ¿Crees que quien sea todavía está en la casa? No lo sé.
Más te vale mantener tu teléfono contigo. Esa última línea en el libro sonaba seria. Después de revisar toda la casa, me aseguré de que la cerradura de la ventana estuviera segura antes de irme a la cama. Como puedes imaginar, no dormí mucho esa noche. Al día siguiente, dejé a Clay en la escuela y fui a trabajar. Mi amigo Vince estaba sentado en mi escritorio, comiendo mis Doritos. Vaya, te ves aún más feo de lo habitual. ¿Tuviste una larga noche? No tienes idea. Levántate, idiota. Vince desocupó mi asiento, metiéndose 2 chips más en la boca. ¿Qué pasó? Mi teléfono sonó. Mi corazón se hundió al mirarlo. Oh, gracias a Dios. Solo era mi madre. Le conté a Vince toda la historia. Cuando terminé, se apoyó en mi escritorio, soltando un silbido. Así que o estás criando a un pequeño psicópata, o alguien ha estado en tu casa, en la habitación de tu hijo, mientras dormías. Deberías ganar el premio al padre del año. Gracias por el apoyo, amigo. ¿Dónde está Arthur? Kate lo va a destrozar si no termina esos informes hoy. No sé, llamó para avisar. Supongo que ahora tendrás que terminarlos tú, ¿eh? Estaba en mi hora de almuerzo cuando recibí la llamada. Casi me atraganté con mi jamón y queso al ver que el nombre que aparecía era Lizzie. Miré a mi alrededor, aunque estaba sentado en mi coche, y luego respondí. ¿Por qué demonios me llamas? Te lo he dicho antes. Escúchame. Estaba llorando. Necesito que vengas a 6230 Old Value Lane. Ven solo, y no llames a la policía. Tienes 15 minutos o él me matará. La llamada se cortó. Miré mi teléfono, mis manos de repente estaban sudorosas. Esto era una locura. Conocía esa dirección y de repente me di cuenta de quién había estado detrás de todo esto y por qué. 15 minutos. Arthur estaba de pie en el jardín cuando llegué. Era calvo, tatuado y uno de mis mejores amigos. Era un milagro que aún pudiera mirarlo a la cara. Espero que no hayas llamado a la policía. Lizzie espera que tampoco lo hicieras. No los llamé, amigo. Solo déjala ir. No quieres hacerle daño a tu esposa. Arthur se acercó y me dio un puñetazo, justo en la mandíbula. Por segunda vez en menos de 24 horas, estaba cayendo en el barro. ¿Tienes el descaro de hablarme de ella? ¿Cuándo ibas a decírmelo, eh? ¿Cuándo ibas a decirme que te acostaste con mi esposa? Me pateó ahora, y gimiendo, se agarró de mi collar y comenzó a arrastrarme hacia la casa. Voy a hacer que esto cuente, bastardo. Créeme cuando te digo eso. Ya estoy camino a la prisión después de terminar con ustedes dos, así que adivina qué. También voy a visitar a Connie y Clay. Y a tu vecino malnacido que vio lo que estabas haciendo y nunca habló. Podría haberme ahorrado años con esa puta mentirosa. Arthur empujó mi cara con fuerza contra uno de los escalones de la entrada. Abrió mi boca y se inclinó cerca de mi oído. Realmente espero que sobrevivas a esto. La pequeña Lucky tiene muchos juegos que jugar. ¡Ey! ¿Qué demonios? Arthur se dio la vuelta y aproveché el momento. Le di un codazo en la ingle y cuando se dobló, le di un golpe en la parte posterior de la cabeza. Cayó al suelo y le di una patada, con fuerza, dejándolo inconsciente. Miré hacia mi salvador, Vince, que parecía completamente aturdido. ¿Qué demonios está pasando aquí, amigo? Vince. ¿Cómo me encontraste? Se cruzó de brazos. Pensé que me estabas tomando el pelo cuando saliste del estacionamiento, así que te seguí hasta aquí. No tenía intención de hacer esos informes. Lizzie estaba bien. La policía la encontró atada de las muñecas en la casa. Arthur fue arrestado, por supuesto, y sabía lo que tenía que hacer. Tenía que confesar. Senté a Connie y le confesé mi infidelidad. Desearía poder decir que me perdonó y que vamos a hacer que funcione por Clay, pero honestamente no lo sé. Solo estoy agradecido de estar vivo. Tenía 12 años ese día.
Había estado lloviendo constantemente durante una semana en nuestra área, pero, dado que nuestros padres o estaban trabajando o borrachos, mi mejor amigo Luke y yo nos vimos obligados a caminar a casa bajo la lluvia. Me ajusté más la barata y sucia gabardina amarilla mientras girábamos fuera del camino principal hacia la zona boscosa donde vivían nuestras familias. Batman le patearía el trasero a Superman, dijo Luke, apartándose el cabello rubio mojado de los ojos. Tiene todo tipo de herramientas y es el mejor luchador de todos los cómics. No creo que fuera una competencia. No pude evitar reírme. No puedes estar hablando en serio. Superman puede parecer humano, pero es un alienígena. Aplastaría a Batman como un panqueque si quisiera. Batman no tendría ninguna oportunidad, sea o no el mejor luchador. Ese es el punto. Superman no mata, ¿verdad? Especialmente no a los humanos. Así que Batman tendría esa ventaja. E incluso así, nunca sería capaz de matar a Superman. Escuchamos voces. Luke y yo nos detuvimos al ver a 3 chicos mayores delante de nosotros. Estaban parados en círculo alrededor de algo, tal vez un animal, gritándole y burlándose de él. El más grande de ellos, a quien reconocí por su cabello rojo como Tommy Vance, sostenía un palo grande. Lo vi patear lo que fuera que estaba en el suelo frente a los chicos. Sigamos caminando, tal vez no nos note, dijo Luke en voz baja, apenas moviendo la boca, pero yo negué con la cabeza. Podría ser mi perro con el que se están metiendo, o el tuyo. Voy a acercarme. Comencé a caminar directamente hacia Tommy y su grupo. Luke, aunque dudoso, me siguió. A medida que nos acercábamos, pude distinguir lo que Tommy estaba diciendo. Meteré este palo ahí, ¿te gustaría eso, eh? Había una chica sentada en el suelo, completamente desnuda, con los brazos alrededor de sus rodillas, que estaban pegadas a su pecho. Tenía el cabello largo y mojado, negro como la noche, y unos grandes ojos verdes de otro mundo. A pesar de su postura, no vi miedo en esos ojos. Ni siquiera vi ira. Si acaso, parecía casi decepcionada. Uno de los compinches de Tommy me notó y lo empujó en el brazo. Mira, son nuestros 2 mejores amigos, Tommy. Tommy se giró, su sonrisa habitual apareciendo en su rostro cuando nos vio. Oh, Daniel y Luke, qué buen momento. Sé que ustedes 2 nunca se tirarán a una chica, así que tal vez los deje mirar. Déjala en paz, Tommy. Tenía los puños apretados. Tommy parecía sorprendido de que le hubiera respondido. ¿Qué dijiste, mocoso? Me escuchaste. Déjala ir, probablemente tenga frío y solo quiere irse a casa, como todos nosotros. Tommy escupió en el suelo. ¿Por qué no me obligas? Me di la vuelta, comenzando a alejarme. Cuando Tommy volvió su atención a la chica, hice mi movimiento. Lo golpeé en la parte posterior de la cabeza y gritó, tambaleándose hacia adelante. Su amigo me golpeó en el estómago mientras Luke le daba un puñetazo a su otro amigo. Le di un rodillazo en las pelotas a mi atacante mientras Tommy se abalanzaba sobre mí, golpeándome 2 veces en la cara. Caí al suelo y él me pateó en el estómago. Tosí mientras Luke corría hacia adelante, tratando de derribar a Tommy, quien simplemente lo apartó y también lo pateó. Luke pateó el tobillo de Tommy, lo que le valió un pisotón en la cara. Yo me lancé sobre Tommy por detrás, tirándolo al suelo, pero entonces su amigo me apartó de él y me arrojó en dirección a la chica. Sangrando, me levanté, poniéndome entre ella y los chicos. Tommy parecía enojado, pero parecía haber tenido suficiente. Luke y yo nunca habíamos luchado antes. Tienen suerte de que mi viejo me esté esperando en casa. Les patearé el trasero mañana durante el almuerzo. Él y su grupo se alejaron. Luke se limpiaba la sangre de la cara, pero yo me volví hacia la chica. ¿Estás bien? Ella solo me miraba con esos intensos ojos verdes. No te preocupes, no soy como Tony. Él es un idiota. ¿Dónde están tus prendas? ¿Dónde vives? Parecía que no entendía ni una palabra de lo que estaba diciendo. Extendí una mano hacia ella. Vamos, puedes venir a cenar a mi casa. Mis padres pueden llamar a los tuyos. La chica miró mi mano por un momento, y luego extendió la suya. No puedo describir exactamente la sensación que sentí cuando me tocó, pero fue a la vez cálida y fría al mismo tiempo.
Duró solo un instante, y luego ella estaba de pie, sus ojos clavados en los míos. Luke estaba rojo, y no por la sangre. Nunca había visto a una chica desnuda antes. Oh, tienes razón. Rápidamente me quité la gabardina y se la envolví. Vamos. Ella tomó mi mano, y luego los tres continuamos por el bosque. Para cuando llegamos a casa, la lluvia había cesado. La chica cenó con mi familia, pero no dijo ni una palabra durante toda la cena. Simplemente miraba entre nosotros, observando nuestros movimientos y conversaciones. Tan pronto como terminó su comida, se levantó, caminó hacia la puerta y se fue sin darnos ni una sola mirada más. Corrí hacia la puerta abierta, mirándola mientras se alejaba. Ella me miró por última vez y luego desapareció en la oscuridad. Empecé a verla repetidamente en el bosque y, con el tiempo, comencé a formar una amistad con ella. Luke le consiguió ropa de su hermana a escondidas, y los tres nos sentábamos en el césped, comiendo dulces y disfrutando de la vida. Traía mis libros de texto de la escuela y tarjetas de repaso, haciendo lo mejor posible para enseñarle a nuestra nueva amiga, a quien llamé Michelle, todo lo que pudiera. Aunque ella aún no hablaba, había comprensión en esos ojos. Le llevaba comida de mi casa, pero en los días que no podía encontrarla, me preguntaba qué comía. También noté que tenía la costumbre de mirar hacia el cielo, como si sus ojos buscaran algo que no estaba ahí. Este hábito aumentaba considerablemente cada vez que llovía. Cuando tenía 16 años, le pregunté a Michelle si quería venir al baile de la escuela conmigo. Ella asintió, claramente emocionada de finalmente acompañarme a un lugar más público. Le compré un vestido y la llevé al baile en mi camioneta. Estaba tan encantada con las decoraciones, las luces y los otros estudiantes, que no pude dejar de sonreír en toda la noche. 3 años después, me casé con esa hermosa y callada chica. Aprendí lenguaje de señas y se lo enseñé a Michelle. La llevé de caza conmigo, aunque nunca quiso tocar un arma. Y pasamos muchas noches tumbados en el césped, como solíamos hacer de niños, mirando las estrellas en el cielo. Durante estos momentos en particular, Michelle a veces me miraba, como si quisiera decir algo. Yo le hacía señas preguntándole qué pasaba, pero simplemente se recostaba de nuevo y cerraba los ojos. Le había preguntado múltiples veces de dónde venía, pero nunca me respondió. Sin embargo, siempre miraba al cielo. Nuestro primer hijo fue un niño al que llamamos Simón. Un par de años después nació nuestra pequeña hija Sara. Para Michelle, los dos eran como regalos enviados del cielo. Crecieron hablando como cualquier otro niño, pero parecía que entendían a su madre sin necesidad de aprender el lenguaje de señas. Sabían cuando ella quería que hicieran sus deberes, sacaran la basura o alimentaran al perro sin una sola palabra o movimiento de manos. Era realmente notable, pero lo atribuía a la conexión que una madre tiene con sus hijos, algo que incluso un padre no puede comprender. Una noche sorprendí a mi hija Sara cuando abrió la ventana de su habitación y se inclinó hacia afuera, con sus ojos verdes fijados en la luna. Corrí hacia la habitación y la agarré, alejándola de la ventana y cayendo al suelo. Dios mío, cariño, ¿qué estás haciendo? Podrías haberte caído. ¿No lo oyes, Patty? Me preguntó, mirándome a la cara. Agucé el oído, escuchando los sonidos de la naturaleza a través de la ventana. ¿Escuchar qué, cariño? Eso. Nos está buscando. ¿Qué está buscándote, Sara? Sara me miró a los ojos, luego, con una fuerza sorprendente, se soltó de mis brazos y corrió de nuevo hacia la ventana. Escucha, Patty, ¿no lo oyes? Suena tan hermoso. No hay nada afuera, Cora. Yo también lo oigo. Simón estaba en pijama, parado en la puerta. Trataría de explicártelo, pero nunca lo entenderías. Y con eso, se dio la vuelta y regresó a su habitación, cerrando la puerta detrás de él. Después de clavar la ventana de Sara, le conté a Michelle lo que los niños me habían dicho. Ella se quedó despierta toda la noche, parada en el porche, mirando hacia el cielo. No se movió hasta que salió el sol y fue hora de llevar a los niños a la escuela. Un par de meses después, Luke organizó una barbacoa en su casa. Mi familia fue invitada, así como la de su hermano Joshua. Pusimos una piscina para los niños y llevé bastante whisky para que los adultos nos divirtiéramos.
Luke, ya borracho, me desafió a una lucha de brazos. Acepté y me ganó, para disfrute de su esposa y su hijo. Como estábamos todos afuera, decidí ir al patio trasero a orinar. Iba tarareando una canción cuando algo llamó mi atención. Era mi hijo, Simón. Estaba de pie en medio del patio, con el pecho hacia afuera, su cuerpo entero convulsionando mientras miraba hacia el cielo. Sus ojos estaban completamente blancos, y parecía haber una especie de aura verdosa a su alrededor, similar a un juguete o pintura que brilla en la oscuridad. Me quedé paralizado, completamente inseguro de lo que estaba presenciando o de lo que debía hacer. ¿Estaba teniendo un ataque? ¿Podría haber sido mordido por una serpiente o un mapache rabioso? Antes de que pudiera moverme, una figura se abalanzó rápidamente, moviéndose más rápido que un ciervo. Era Michelle. Tiró a Simón al suelo, aparentemente sacándolo de su trance. Lo miró a la cara, con terror en sus propios ojos, y él frunció el ceño. Hijo. Hijo, ¿estás bien? Grité, y él me miró. Lo siento, papá. Lo siento mucho, no quise. Me alcanzó y yo. Sin un solo trueno ni rayo, comenzó a llover. Miré hacia el cielo, que de repente se había llenado de nubes grises. La lluvia caía con fuerza. Sentí un terrible presentimiento mientras estaba ahí parado. Algo se movía detrás de las nubes. Solo Luke haría una barbacoa el único día que llueve esta semana. Joshua se acercó a mí y me dio una palmada en la espalda. ¿Qué están haciendo aquí atrás? Vamos al frente, vamos a llevar toda la carne adentro. Ah, y Simón, tengo tu libro, no quería que se mojara. Comenzó a acercarse a mi esposa e hijo, y fue entonces cuando ocurrió. Una cosa grande, humanoide, descendió del cielo, agarró a Joshua y se elevó en un solo movimiento. Pude escuchar a Luke y a las mujeres gritar. La cosa, que apenas podía ver debido a la lluvia, era enorme. Seguramente medía más de 2 metros de altura, completamente cubierta de una piel negra que parecía rezumar baba. Vi cómo desgarraba a Joshua en dos, dejando caer una cascada de sangre y vísceras sobre su familia. Michelle y Simón ya estaban corriendo hacia el frente de la casa. Los seguí, mientras la esposa de Luke, Marta, levantaba a Sarah, quien miraba hacia arriba con asombro. Todos corríamos hacia la puerta de entrada, pero Marta fue la siguiente víctima. La cosa la embistió por la espalda, haciendo que cayera hacia adelante y soltara a Sarah. ¡No! Gritó Luke, pero la cosa ya había agarrado a su esposa y se elevó de nuevo al cielo. Metí a mi propia familia, junto con los hijos y sobrinos de Luke, dentro de la casa antes de agarrarlo. ¡Vamos! No, se llevó a mi esposa, maldita sea, se llevó a mi esposa. Lo jalé con todas mis fuerzas y ambos tropezamos dentro de la casa. Cerré la puerta de golpe y la aseguré. Me di la vuelta, mirando a Simón y Sarah, quienes estaban acurrucados junto a su madre. Los hijos de Luke lloraban, al igual que la esposa de Joshua. Luke había desaparecido en otra habitación. Michelle. Michelle, cariño, ¿sabes qué es eso? Le hice señas, pero sus ojos ya me habían dado la respuesta. Luke reapareció, con una escopeta en la mano. Luke. ¿Qué estás haciendo? Vas a matarte. Marta fue arrojada violentamente a través de la ventana, golpeándome en la espalda. Caí al suelo, con el aire expulsado de mis pulmones, y miré lo que solía ser su rostro. Fuera lo que fuera esa cosa, ya la había destrozado. La sangre se extendía en un charco sobre el suelo. Maldito. Luke apuntó con su escopeta a la ventana, pero en un instante la cosa lo tenía agarrado por el cuello y lo había clavado contra la pared. Ahora podía verla con claridad. Tenía una cabeza calva que sobresalía en la parte superior, con un rostro que tenía varios ojos completamente negros, sin nariz, y una boca con hileras de dientes afilados y negros, no muy diferentes a los de un tiburón. Tenía una larga y gruesa cola negra que se retorcía como una serpiente, y un pecho y brazos enormes. Su piel, viscosa y negra, parecía moverse constantemente sobre su cuerpo. Luke intentó maniobrar la escopeta, pero la cosa le arrancó el brazo y lo lanzó, junto con el arma, a un lado. El brazo aterrizó en el suelo, haciendo que el dedo disparara el gatillo, enviando una bala directamente hacia mi familia. El disparo atravesó el brazo de Michelle, quien lo sujetó mientras se inclinaba hacia adelante.
Instintivamente, me dirigí hacia ella mientras la criatura aplastaba la cabeza de Luke entre sus manos, como si fuera una uva. Apenas había llegado a mi familia cuando me agarró a mí también y me estampó contra la pared. Nunca más sentiré el terror absoluto que me invadió al mirar esos ojos negros y vacíos. ¡No! Michelle siseó, su voz resonando más fuerte que un trueno, y toda la casa tembló. Apuntaba con un dedo a la criatura que me sostenía, y ésta giró la cabeza para mirarla. Se observaron mutuamente por un momento, y luego me soltó. Deslicé hacia el suelo mientras la criatura se desvanecía en el aire. Miré a mi esposa, quien me miraba con tristeza. Su piel comenzó a cambiar, ondulando en carne negra y viscosa. Su cabello se encogió dentro de su cabeza y sus ojos cambiaron de verdes a negros. Antes de que terminara de transformarse, ella también desapareció justo frente a mis ojos. Michelle. Michelle. Corrí hacia afuera, mirando al cielo. Corrí alrededor de la casa, buscando a mi esposa, explorando los cielos, pero ya no estaba. La lluvia había cesado. Eso fue hace unos años. La vida ha seguido. Simón está en la escuela secundaria ahora, y tanto él como Sarah se han adaptado a la vida lo mejor que pueden sin su madre. Hemos sobrevivido. También sigo cuidando a los hijos de Luke, asegurándome de que tengan todo lo que necesitan, y aunque sé en el fondo que no es mi culpa, todavía siento una enorme culpa de que estén creciendo sin sus padres. Las lágrimas han cesado, pero la tristeza siempre permanecerá. Pero es extraño. A veces, cuando llueve, siento como si ella estuviera conmigo. Siento su presencia, como si me estuviera haciendo saber que está bien. Los niños se sientan en el patio, empapándose mientras miran al cielo, y yo los observo y sonrío.